Ok, bueno, ahora sí, disculpen la demora, pero estaba atendiendo otro equipo de mi otro grupo que se alargó la clase y bueno, ya estamos aquí. No se preocupe, gracias. Sí, pues soy todo oídos, díganme en qué les puedo apoyar, cuál es su duda. Hola, Dani. Dani. Creo que no se oye su micrófono. ¿Ya le diste otorgar permiso a la aplicación de Zoom? Dani. Ok, Bueno, por principios, el trabajo que nosotros ya le entregamos, no, es porque lo entendimos diferente y no lo entregamos como usted lo está explicando el día de hoy. ok, sí. Muy bien, pues entonces, vamos sobre esa línea. Antes de revisar su trabajo, pues que la intención es que quede claro el objetivo de la actividad y ustedes puedan cumplir con ese objetivo, comprendiendo qué es lo que se les pide hacer. Bueno, ya vieron en la clase que eh, igual sus compañeros tenían como que el enfoque ya de aplicar este estudio de la situación sobre el tema que van a investigar. Y creo que la última intervención que hizo Juan sobre el enfoque que le estamos dando yo, como les expliqué al principio, ¿no? Ahorita estamos en la fase de inicio del proyecto, ¿sí? Después vamos a pasar a la fase de desarrollo y luego a la conclusión. Estamos planificando. Entonces, antes de planificar, hay un ejercicio que podemos hacer que es hacer un diagnóstico inicial de el proyecto, ¿sí? Y eso nos lleva a entender cuál es el proyecto que vamos a hacer. Bueno, pues el proyecto en sí es responder la evidencia, perdón, responder el problema prototípico de quinto semestre elaborando una evidencia integradora. ¿Cuál es la evidencia integradora? Elaborar un proyecto de investigación sobre el manejo de un recurso natural, donde se vea reflejada la sustentabilidad del manejo de ese recurso natural, pero también se pueda contrastar con el uso excesivo que se le puede dar, que comprometa el agotamiento del recurso y las afectaciones del uso excesivo de ese recurso natural a los ecosistemas o a las personas, ¿no? Ese es el producto que vamos a diseñar y de alguna manera producir un informe de investigación sobre eso. Antes de llegar y decir, bueno, pues ya voy a estudiar o voy a investigar sobre los manglares, el uso este, de suelos, bueno, de ecosistemas de manglares para hacer proyectos de hoteles, más en la zona de Cancún, hay que sentarnos a planificar o a dar inicio al proyecto, ¿no? Que en este caso, pues es centrarnos, qué necesitamos tomar en cuenta y conocer de la realidad que guarda el problema que queremos llevar a cabo como proyecto, ¿sí? Pero el problema es la evidencia integradora, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a investigar sobre el problema que se nos pide? Eso nos lleva a la primera actividad que es delimitar y seleccionar el problema, ¿sí? Que a veces pasamos muy rápida esa etapa y decimos nos interesan los manglares o díganme sobre qué tema quieren abordar o qué recurso natural quieren abordar en su proyecto de investigación. Bueno, es sobre la presa Endo. ¿El de Reika? ¿Perdón?
Perdón, de la presa endorreica. No, de la presa Endo, es una presa que está en Hidalgo, que está muy Ah, ok, contaminada. muy bien. Al igual, a ver si me deja compartir la pantalla y sobre el trabajo que le mandamos, ya nos va ayudando, auxiliando. Claro que sí. Em, ahí, déjame ver. Yo no sé si estoy yo compartiendo la pantalla. No, No, ok, entonces ya tienes permiso para compartir. ahí está, ¿verdad? Sí. Sí, sí, ya. A ver. No, esta no es, esta tampoco es. Es esta. Aquí lo que se trató de hacer es como delimitar cuándo empezó esta presa o cuándo fue construida, los límites y de ahí se va como desarrollando los problemas que tiene, que es una presa que alrededor de ella contiene la, las cementeras, la CFE, la refinería, y es como una avenida de muchas industrias, vaya. Ok, Se sintetiza qué es lo que cuenta. Bueno, aquí realmente lo que se quiere enfocar es a la contaminación que la refinería causa en la presa como tal, porque esta presa tiene muchísimos problemas. Entonces, uno de los cuales es la refinería y de ahí es donde se quiere partir. muy bien. Bueno, aquí yo veo que ya están, ya delimitaron el tema, ya tienen el objetivo y las estrategias. Por eso ya me están mostrando el diagnóstico del caso que están investigando en su proyecto. Ya están en la fase de desarrollo. No, más bien en la primera, porque en diagnóstico. Es que realmente no le entendí o le entendimos muy bien. Ok. Precisamente qué bueno que estamos en esta asesoría. El diagnóstico situacional inicial es sobre la planificación del anteproyecto, ¿sí? Antes de empezar a desarrollar el proyecto, se planifica. Ujú. Y es una tarea que pues nos permite diseñarlo, ¿sale? Antes de ejecutarlo. Ajá. Por eso es que eh, el estudio de la situación inicial no es sobre el objeto de estudio, que es este, ¿no? La presa endo, Ajá. sino es sobre el proyecto que van a ustedes diseñar para investigar como caso de estudio esta presa endo. Es un paso antes. No sé si ahí me entienden. O sea, es como pensar el producto que vamos a hacer para contribuir a la mejora de eso, en lugar de delimitar cuáles son los problemas. No, es planificar el proyecto. ¿Qué es lo que hace un arquitecto antes de empezar a construir la casa? Planos. Los planos, ¿ok? ¿Ustedes hicieron su anteproyecto o ya están haciendo el proyecto? Ya estamos haciendo el proyecto. Ok, entonces nos regresamos una fase antes, ¿sale? Ajá. Pero esto no lo descarten, ¿sale? Me parece muy bien porque finalmente cuando ya empiecen a abordar un problema, el diagnóstico del problema es también una parte importante, ¿ok? Ok. Bueno, entonces vamos a regresarnos un poquito antes. En sí, lo que se les pide con este ejercicio del estudio de la situación es que ustedes puedan sentarse, organizar ideas, delimitar el tema, ¿sí? Y hacer un diagnóstico sobre la planificación del proyecto, ¿sí? Que sea el diseño más pensado.
que se tomen el tiempo de diseñarlo. O sea, muchas veces, se los dije antes de hacer esta actividad, muchas veces ya tenemos la idea, la pensamos, pero ya a la vez la vamos ejecutando y sobre la marcha vamos resolviendo o vamos dándole dirección. A veces lo hacemos y lo hacemos bien. Lo mejor es planificarlo, ¿sí? Planificarlo quiere decir que nos sentemos y aterricemos la idea y construyamos el diseño del proyecto, que en este caso pues consiste en primero hacer un ejercicio así, pues se puede decir no tan profundo, pero sí detallado sobre la situación del problema. Ok, ¿cuál es el problema de este proyecto o de esta actividad? ¿Es resolver el problema, no sé, que presenta la presa en Do? ¿O es elaborar un proyecto de investigación sobre un recurso natural? Más bien es la investigación, porque realmente ya estudios de la presa hay. Lo que no hay es como una serie de investigación, por así decirlo, bien hecha o dejada en el olvido. Hay muchos proyectos así de esta presa. Ok, pero bueno, me refiero al proyecto de la evidencia integradora, bueno, que resuelve la evidencia integradora. Entonces sería la del recurso, la opción B. No, bueno, creo que no estoy planteando bien la pregunta. O sea, es como pensar, bueno, no sé, que nos pongamos a ver sobre qué recurso vamos a hablar y por qué, Sí, y cómo lo vamos a llevar a cabo, como, sí, primero vamos a hacer esto y después vamos a hacer esto. sí. Ah, Es que, Ok. bueno, ustedes ya se están saltando esa parte, ¿no? A lo mejor y es muy ya a regresarse un paso atrás. A lo mejor ya avanzaron, ya lo hicieron automáticamente, ¿no? Muchas veces lo hacemos así. Yo muchas veces lo hice así. Ahorita lo que quiero es que nos regresemos un poco y planifiquemos. Ok, ya ustedes tienen la idea que el tema que se ajusta con el problema prototípico es esta presa, ¿no? Estudiar esta presa. Ok, Ujú. pero vamos a hacerlo metodológicamente, haciendo un estudio inicial de la situación. La situación es que ustedes tienen que elaborar un proyecto de investigación que se alinee con el planteamiento del problema prototípico. ¿Cuál es el problema prototípico? El uso excesivo de los recursos naturales, ¿no? Que llevan a su agotamiento y a la afectación al ambiente y a las personas, ¿no? Y que se debe de relacionar la sustentabilidad. Ok, el producto que van a entregar va a ser un video, va a ser un artículo, o se les pide que solucionen un problema ambiental. ¿Qué se les pide en el problema prototípico? Era de investigación, ¿no? Un proyecto de investigación sobre un recurso natural. Ujú. Ustedes ya eligieron el recurso natural que van a investigar. ¿Cuál es el recurso natural? el agua. Exactamente, el recurso hídrico. Ujú. ¿En dónde se va a estudiar ese, o qué caso y en dónde se ubica ese recurso? En Tula. En Tula. Muy bien. ¿En qué periodo lo van a estudiar? En los últimos años, 5 años, 5 años atrás. 2015 al 2020. Ok. Y ¿cuál es la intención de estudiar ese recurso? O sea, ¿cuál es su objetivo? Informar ¿Informar sobre qué? la contaminación, porque, pues sí, porque hacer algo nosotros pues no podemos. O Ok, sea, algo que lo remedie no podemos. ok. Eso es muy importante porque
Si ustedes plantearan un proyecto de solución a la contaminación del recurso hídrico que almacena la presa Endo, entonces su proyecto es de intervención o de solución a una problemática y no de investigación. Entonces ahí no se alinean con lo que se les pide en el problema prototípico, que Ok. es investigar, bueno, que es un proyecto de investigación para generar conocimiento. Eso lo deben de tener muy claro porque eso se vuelve el objetivo o la meta del proyecto, ¿sale? Y después no tengan ese conflicto de que es que nada más llegamos a estudiar el tema y no a plantear una solución. No. Qué bueno que con esta investigación ustedes puedan proponer una estrategia de solución o de intervención al problema. Ya estarían dando un paso más allá de lo que se les pide en el problema prototípico. ¿Ok? Ok. Entonces, en esta parte ya estamos planificando nuestro proyecto de investigación antes de ejecutarlo. ¿Sale? Ujú. Ok, entonces ahí voy a compartir yo la pantalla. ¿Sale? Bueno, Mm, ahí está. muy bien. Ah. Bueno, vamos Ahora sí. a... Bueno, estamos, bueno, aquí con el grupo 203, pero es lo mismo. Estoy trabajando este mismo, eh, se puede decir, planificación de las etapas de cómo elaborar el proyecto para cumplir con la evidencia integradora de los diferentes grupos que me tocó atender. Y los mismos pasos, o sea, es una estrategia, una metodología. Para dar inicio al planteamiento del proyecto y su diseño, este ejercicio del estudio de la situación o diagnóstico para elaborar el diseño del proyecto, no el caso de estudio, ¿sí? El ejercicio de diagnóstico es importante, pero este diagnóstico es previo a investigar el tema, sino que es el diagnóstico para plantear el proyecto y diseñarlo. ¿Qué es lo que tenemos que considerar para elaborar un proyecto de investigación sobre la presa Endo que cumpla con el proyecto, con el problema prototípico? Bueno, pues aquí les puse información de qué es un estudio de la situación, que en realidad es un diagnóstico. Y bueno, aquí en general los diagnósticos no recogen toda la realidad, ¿sí? No se trata que ustedes investiguen sobre qué son los proyectos de investigación, de qué tipos, y me hagan un ensayo sobre proyectos de investigación o tipo de presas, no, sino que ustedes puedan conectar y relacionar que parte de un problema, y el problema es que es un producto de quinto semestre que dé solución a un problema planteado bajo la metodología de aprendizaje basada en problemas. Esa es la metodología que se utiliza en el instituto para reforzar sus conocimientos. Por eso es que semestre tras semestre les plantean problemas y problemas. A partir de abordar un problema, movilizan sus conocimientos y adquieren habilidades para, pues, dar soluciones, ¿ok? Entonces aquí las estoy encauzando en que vamos a diseñar el proyecto y vamos a ir por partes. Ahorita estamos detenidos en la fase de inicio. Ustedes ya se me fueron a la fase de desarrollo. Entonces aquí las estoy regresando un poquito para que vayan y diseñen un poquito mejor su proyecto y lo hagan más, se puede decir, más pausado, pero con metodología, ¿sí? Con una técnica, ¿sí? Ok, bueno, entonces, aunque aquí igual tengo que mejorar esta guía,
porque se meten algunos factores que pueden confundirlos y que ya abordan la problemática. Y no, aquí vuelvo a recalcar, es sobre el diseño del proyecto, ¿no? En este caso, el diagnóstico, pues es un estudio de análisis y evaluación de la situación inicial del problema, no del problema de la presa, o sea, de su objeto de estudio, sino del proyecto que van a realizar, ¿sí? ¿Cuál es el proyecto? Es un proyecto de investigación sobre el objeto de estudio que es el recurso hídrico de la presa Endó, ¿ok? Ahorita la presa Endó es secundario. Ahorita nos enfocamos a el diseño del proyecto. ¿Cómo vamos a plantear el proyecto de investigación? ¿Qué tenemos que delimitar? Bueno, pues ya delimitamos que no va a ser un proyecto de intervención o solucionar el problema, sino que es de investigación. Ese es el primer paso. El segundo paso es, ok, se nos da un tema general que es el manejo sustentable de los recursos naturales, ¿no? Y previendo los problemas de uso excesivo y agotamiento y pues efectos secundarios al ambiente y a las poblaciones por el uso excesivo de ese recurso. Ok, entonces ahí ustedes ya aterrizaron que hablar sobre el recurso hídrico cumple con que es un recurso natural, ¿no? ¿Qué más podemos delimitar de su problema, de su tema, para integrarlo al proyecto? Me hablaron de la contaminación. Sí. Yo les pregunto, ¿la contaminación encaja con el planteamiento del problema prototípico, que es el manejo sustentable del recurso hídrico o su uso excesivo y sus consecuencias? Como uso excesivo, sí, como el principio, no. Ok, a ver, entonces el uso excesivo del recurso hídrico contamina el agua de la Bueno, presentó. ajá, bueno, la cuestión aquí es la siguiente. Se supone que el problema que nos queremos abarcar es que la refinería jala agua de, vaya, de los mantos y la desecha en la presa, contaminando esta y al río Tula, lo que propicia de que, por ejemplo, los agricultores que jalan esta agua de riego contaminen la cosecha y coman los animales y también se contamine el agua potable de las zonas aledañas. Esa sería, digamos, la problemática. Ok, entonces, eh, Híjole, pero aún así no es sustentable, ¿no? Pero no es sustentable. Ajá. claro, porque se está perdiendo el Ujú. recurso, ¿no? Bueno, más porque se está contaminando, entonces ya no se puede utilizar. Pero, repítanme, ¿qué es lo que origina la contaminación del agua en la presa? Muchas Hay, cosas. Oh, pues, es que o sea, lo que pasa es que esa presa la hicieron como de, ¿cómo se dice? Como desemboque, no sé, no me acuerdo con la palabra, donde desemboca, ay, sí, es eso, las aguas negras de aquí de la Ciudad de México y del Valle de México. Y a eso todo lo que las otras, ¿cómo se dice? Las otras empresas, como lo que mencionó Dani, contaminan. Entonces esa presa pues está súper contaminada y afecta a los pobladores, y ese mismo, inclusive estaban usando agua de esa presa para regar sus sembradíos, y ese cultivo se entregaba aquí, de nuevo a la Ciudad de México, y ya venía contaminado. Ok, bueno, entonces, estoy tratando de relacionar el caso con el manejo sustentable del recurso hídrico. ¿Se cumple el manejo sustentable del agua? No, ¿No? no. ¿Por qué? mm, mm.
Pues porque regresa el agua, pero sucia. Ok, No, y entonces, realmente no le dan un manejo Bueno, bien, o sea, no le dan un tratamiento bien al agua. Según esto, también habían otras investigaciones de que ya ve que debe de pasar el agua en tren de tratamiento para hacer para uso de cultivo, y a esta agua no se le da ese tratamiento. no la agarran así. Tampoco es sustentable. ok. Ujú. Bueno, entonces, por ejemplo, ahí ya puedo relacionar. Un uso sustentable es que si desemboca el drenaje de la Ciudad de México en esta presa, entonces está comprometiendo el recurso hídrico de la presa, ¿no? Por contaminación de aguas residuales. Ajá. Sí. Entonces no se cumple el manejo sustentable del recurso que Híjole, entonces desemboca. tiene que cambiar el lugar. No, estamos relacionando su tema. Por eso es que Bueno, estamos planificando, estamos haciendo un estudio de la situación, ¿sí? eso es lo que teníamos que hacer en lo que le entregamos en la primera actividad. Ajá, sí. Ah, ok. Ven porque Ya este me- ejercicio es hacerlo, bueno, hacerlo nos da un beneficio que es pensar bien el objetivo y afinar el tema que vamos a desarrollar antes de desarrollarlo. Sí. Sí. Ok, entonces vean, eh, ¿cuál es uno de los principios del desarrollo sustentable? Pues usar los recursos y garantizar que las generaciones futuras puedan acceder a ellos, ¿no? Y evitar Ajá. su agotamiento. Ujú. A lo mejor no se cumple el evitar su agotamiento, porque pues en la presa creo que hay agua, o al menos si ha sufrido escasez en tiempos de sequía, que a lo mejor sí, No, sí, o no, siempre. yo lo dudo porque como es el vaso recolector de todas las aguas sucias del Valle de México, lo dudo. Ok, pero sí se cumple lo siguiente, que por contaminación, es decir, por desembocar el agua residual de la Ciudad de México que no es tratada, se está comprometiendo el recurso hídrico de esa presa y por lo tanto las generaciones futuras, porque si no se Ujú. soluciona ese problema, entonces ¿qué va a pasar con la presa? El agua que almacene va a estar contaminada y no se va a poder utilizar para las poblaciones y para las actividades económicas de la zona. Entonces ahí veo un punto importante de su tema. Si guarda relación con el manejo sustentable de un recurso y el agotamiento o el uso excesivo. ¿Habrá un uso excesivo del recurso Eh, directamente de la presa? mm, Mm, no no, tanto. Es que sí No. usan el agua para regar, pero pues no sé. no creo que sea excesivo. De la O- misma presa. ok, entonces ahí ya tenemos un punto o una situación a considerar que no podemos hablar del uso excesivo del recurso hídrico de la presa, pero sí podemos hablar sobre las consecuencias del mal manejo sustentable del agua que tiene afectaciones a la población, ¿no? Porque si el agua se está contaminando con descargas de agua residual de la Ciudad de México y esa se utiliza para regar cultivos o a lo mejor para potabilizarla y mandarla a Tula o las poblaciones cercanas, entonces puede haber consecuencias o a lo mejor ya hay consecuencias, ¿no? En Sí. las poblaciones. Y sobre ahí pueden centrar su investigación, ¿sí? Más que centrarse en la contaminación de la presa, más bien creo que pueden centrar su investigación y aquí surge la pregunta de investigación, ¿habrá consecuencias negativas por contaminación del recurso hídrico de la presa en las poblaciones cercanas de, bueno, que están asentadas en la presa?
Sí, definitivamente sí. ¿Ustedes creen que sí? Eh, Ok, pero ¿tienen evidencia, tienen información que pruebe eso? las investigaciones que han hecho. Pero ¿ya las consiguieron? Pues yo vi unas entrevistas que les hicieron a unos pobladores, donde inclusive hasta tenían, ay, ya se me acaba el tiempo, hasta donde tenían como la lista de las enfermedades que ellos tenían, porque hasta tenían enfermedades en los ojos y todo eso. Ok, entonces vean, ya tienen ahí nociones de que sí existen ya afectaciones a las personas por el mal manejo del recurso hídrico, ¿no? Entonces, la pregunta de investigación ahí ya surge como existen afectaciones a las poblaciones que viven alrededor de la presa. Sí, ¿no? Ok. Ahora, ese se vuelve un objetivo de investigación. El objetivo de investigación del estudio es recopilar información, testimonios, evidencias que comprueben que sí hay afectaciones por contaminación del agua de la presa, ¿no? Y otro objetivo ya específico es este, investigar o recolectar estudios, artículos, testimonios en la red, noticias, bueno, todos los documentos que se puedan adquirir que prueben y que den testimonio de que sí hay afectaciones. Otra es, otro objetivo es sistematizar la información para organizarla, ¿no? Y poder saber, bueno, a qué tipo de población afecta, ¿sí? Si los que son agricultores o algunas personas que lavan su ropa en el agua de la presa o los que se van a bañar o los que van a pescar y ahí ya hacen una sistematización y organización de los afectados. Otra puede ser otro objetivo caracterizar las principales enfermedades o problemas de salud que presentan las poblaciones afectadas por la contaminación del río. Y ¿qué otro objetivo puede derivarse de ello? Este, bueno, ahorita no se me ocurre otro, pero puede surgir otro objetivo. Y finalmente cumplen con el planteamiento del problema prototípico, que es el manejo de un recurso, la sustentabilidad, las afectaciones a las poblaciones o al ambiente. También ese puede ser otro objetivo, cuáles son las afectaciones al ambiente, ¿no? Y sobre esos objetivos ya de alguna manera ya hicieron la delimitación del tema, ya hicieron pues un, una investigación o se adentraron a conocer la situación inicial del problema, a investigar. Ya saben que su orientación del proyecto va a ser sobre esa línea. No van a estudiar la contaminación o caracterizar los diferentes este, compuestos químicos que contaminan el agua. Puede ser que si lo incluyan para relacionar si hay enfermedades de cáncer, etcétera, ¿no? Porque si hay sustancias que provocan eso. Pero más bien va hacia el objetivo de estudiar las principales afectaciones por el agua contaminada de la presa y caracterizar las enfermedades y las afectaciones a la población y al ambiente. Eso se vuelven los objetivos, entonces ahí ya hay que establecer las estrategias para cumplir con cada uno de los objetivos y las líneas de acción. Una estrategia pues es un conjunto de acciones. Un objetivo puede tener más de una estrategia para alcanzarlo, ¿sí? Por ejemplo, para ustedes recopilar todas las fuentes de información que les permita juntar evidencia de las afectaciones a las personas y al ambiente por contaminación del agua de la presa, ¿qué necesitan hacer? ¿Cuál sería su estrategia?
Buscar. investigar por, no sé, por tesis, por artículos Ok, o cosas ya realizadas que hayan investigado, ido a investigar en este periodo de tiempo. sí. Aquí plantearon una estrategia que es recopilar información que ya se ha generado sobre el tema, ¿sí? Entonces, las acciones que pueden, o las líneas de acción que pueden enlistar para cumplir con esa primera estrategia es hacer un listado, ¿no? La primera acción es investigar en internet sobre revistas o artículos que hablen sobre el problema, puros artículos. Otra es investigar videos testimoniales de pobladores que se vean afectados por la contaminación del agua de la presa. Otra puede ser eh, en periódicos notas sobre el tema. Otra puede ser tesis de licenciatura de las principales universidades de la zona, de Hidalgo, etcétera, o incluso de la UNAM, ¿no? Hay puras tesis. Y así pueden ir a hacer su listado donde van a recopilar las fuentes de información ya generada sobre el problema. Pero otra estrategia puede ser que ustedes mismas vayan a campo a entrevistar a las personas para recolectar de primera mano los testimonios, videos, grabaciones, etcétera, etcétera, para juntar evidencia. Y ven cómo ese objetivo se puede cumplir con dos estrategias o más, pero que cada estrategia es, pues eso, una manera de cómo cumplir con el objetivo. Y una estrategia engloba más de una tarea o acciones que están enfocadas a una misma dirección para cumplir el objetivo, y así con los demás objetivos. Mm, ok, entonces ahorita lo que bueno, se le tiene que entregar el día de mañana sería, Todo esto. sí, ¿Sí? la localización, el periodo y sobre todo los objetivos, estrategias y líneas de acción, nada más. Sí, y sobre todo delimitar el tema, ¿sale? Y ya esto, bueno, nos lleva a poder plantear la pregunta de investigación, ¿sale? Y bueno, Ok, como es un proyecto participativo, también tienen que integrar, si necesitan, de algún modo, ver quiénes son los beneficiarios o a quiénes va dirigido el proyecto, ¿sí? ok. Obviamente Ok. es el proyecto de investigación, ¿sí? Y eso es también muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Este, ustedes son los principales beneficiarios porque al hacer este proyecto de investigación, pues van a tener una calificación, a lo mejor un 10, un 9, un 11, no lo sé, ya dependerá. Pero también si es un producto que se pueda publicar en una revista, los beneficiarios son quienes lean esa revista, ¿sí? Pero, ¿quiénes más participarían aparte de su equipo? Ahí, ahí es donde entran los actores participantes. Y bueno, lo que le comenté a Jonathan sobre viabilidad, pertinencia y aceptabilidad, tienen que hacer ese ejercicio de ver si su propuesta o su diseño de proyecto es viable, pertinente y aceptable. Se acaba el tiempo, regresamos en un minuto, ¿sale? Sí, pues, Para no muy cortar bien. esta asesoría, ¿sale? Ok, bueno, nada más falta tu compañera.
Ok, ya está Itzel. Muy bien. Bueno, no sé, bueno, cómo les va quedando más claro la intención y el objetivo de este primer ejercicio. Sí, Sí, mucho más claro. muy bien. Entonces, bueno, pues vean, este es un documento de apoyo, ¿sí? Aunque pues sí lo tengo que mejorar porque está más pensado en ya en la etapa de desarrollo. Lo tengo que adecuar más para esta etapa inicial de diseño del proyecto. Bueno, entonces me quedé en esta parte de que cumpla con los requerimientos de viabilidad, pertinencia y aceptabilidad. Ok, ¿qué pasa si ustedes plantean un proyecto de investigación en el que quieran ustedes medir qué contaminantes presenta las aguas de la presa y cuáles son las principales enfermedades que desencadenan esos contaminantes en las poblaciones asentadas alrededor de la presa? Pensando que sea un proyecto de investigación que debe realizarse en 10 semanas. ¿Tendrá viabilidad? Mm, Acuérdense de Pues un poco. análisis ambiental. Tendrían que ir a campo, o sea, donde está la presa, tomar muestras, llevarlas al laboratorio, que hagan los exámenes o los tests y bueno, tendrían el resultado de las principales contaminantes. Luego regresar y entrevistar a todos los pobladores o las principales personas de los pueblos asentados cerca de la presa y hacer un estudio para identificar cuáles son las principales enfermedades y luego pues saber y relacionar qué sustancia es la que provoca esas principales enfermedades y sobre ellas correlacionar las que están presentes en las muestras de las aguas contaminadas. Y bueno, pues la complejidad del proyecto pues es mayor, ¿no? ujú. Entonces, para 10 semanas, ¿creen que un proyecto así tenga viabilidad? No. ¿Ok? Bueno, ahorita no. Por tiempo no. Y por Ujú. recursos, quién sabe, porque ahí no creo que el instituto les dé un presupuesto para que vayan y paguen los exámenes y sus viáticos, ¿no? Entonces, No, pues si no tenemos laboratorio, imagínense. bueno, pero entonces ahí este ejercicio de reflexión nos pone y digamos, nos sienta a decir, bueno, con los recursos que tengo que planificar un proyecto que sea viable. Entonces, no puedo hacer ese planteamiento, pero a lo mejor sí puedo hacer el planteamiento de investigar bibliográficamente con la información que ya existe, utilizando los recursos de internet, videos, artículos, teléfono, a lo mejor buscando en el directorio de los principales investigadores sobre calidad del agua en la presa o los que estudien eso, y en las instituciones de salud pública del estado de Hidalgo para ver si hay casos reportados de enfermedades relacionadas con el problema. Sí. Ok, Ujú. sí tiene su complejidad y aportarían información relevante, pero creo que eso sí lo pueden hacer en la etapa de desarrollo, ¿no? Del proyecto. Sí, sí, sí. Entonces, ¿se cumple este parámetro de viabilidad? Sí, ¿no? Por información, sí. Ok. Ya si quieren ir a campo y pues tomar muestras y preguntarle a las personas, ahí ya tendrían ustedes que analizar si es viable o no, más por ahorita por la pandemia, ¿no? Porque se ponen en riesgo ustedes también. Sí. Entonces ahí ya tenemos ese ejercicio de reflexión, ¿no? De darle viabilidad al proyecto con los recursos que tenemos, tiempo y recursos económicos. Pertinencia. La pertinencia es como
¿Han escuchado este ejemplo de puntualidad? La puntualidad es que si a las 5 se citaron, a las 5 llegan. Si llegan antes de las 5 es impertinente porque a lo mejor la otra persona no estaba preparada para recibirlo. O si llegas después, tampoco. Entonces quiere decir que sea en el momento exacto y bajo las circunstancias exactas. Igual el proyecto. La pertinencia tiene que ver con que es relevante esta investigación, es decir, En este aporta algo significativo, sí, ¿sí? el conocimiento de, sobre todo de la población. Ok. ¿Importa entonces? Claro que sí, Sí, ¿no? Bueno, aquí les voy a poner un ejemplo de proyectos que no son pertinentes o incluso por ahí se habla sobre que después de bueno, la antítesis de los premios Nobel son los premios, ay, se me fue el nombre, lo voy a investigar y luego les paso, pero son investigaciones así como que, ¿para qué sirve esto, no? O sea, ¿cuántas veces salta un grillo en un minuto? ¿Creen que sea relevante o pertinente estudiar eso? ¿no? ¿No? Ok. Otro ejemplo, este, mm, bueno, ahorita no me acuerdo de otro ejemplo, pero em, importaría mucho saber, bueno, volver a estudiar cuántos días o cuántas horas con sus minutos, segundos y milésimas gira la Tierra sobre su propio eje de rotación. ¿No? ¿No? ¿Sería pertinente? Bueno, porque es algo que ya se ha estudiado muchas veces, ¿no? Sí, bueno, ahí creo que ese ejemplo no fue tan bueno porque finalmente sí, aunque sea muy trivial, sí, sí puede ser pertinente porque este puede ser que cambie, ¿no? Por problemas como los que estamos viviendo, cambio climático o Pero sería pertinente si es que ya hubiera a lo mejor un caso, algún estudio de que sí ha cambiado, ¿no? Ujú. ¿ok? Pero hay gente que lo está estudiando, Ah, crean que caray. no, sí. A lo mejor puede ser no trivial, pero pues ahorita no es pertinente, pero si llegaran a descubrir, sería una bomba, ¿no? Sí. Pero bueno, este, iba a plantear otro ejemplo, pero bueno, creo que se entiende esta parte de la pertinencia de los proyectos, ¿no? Sí. Aceptabilidad. ¿Creen que sea aceptable llevar a cabo un proyecto de investigación sobre pues las consecuencias de la contaminación del agua de la presa en las poblaciones que hacen uso de este recurso? Sí. Sí. Ok, entonces ya hicieron su ejercicio de viabilidad, pertinencia y aceptabilidad, que esto se puede de alguna manera reflejar en que garantizan que que hay viabilidad en su intervención, no sobre el problema, sino en su intervención del proyecto, que es investigar el caso, ¿no? De estudio, que es las afectaciones a la salud de las personas por la contaminación del agua de la presa, ¿ok? Sí. Ujú. Y bueno, pueden ampliar un poco más este ejercicio si hacen la reflexión y la investigación sobre las diferentes dimensiones relevantes en las que el análisis de viabilidad puede considerarse en la relevancia de la investigación que vayan a hacer. La viabilidad técnica, bueno, pues disponen ustedes con los recursos y las aplicaciones tecnológicas para cumplir con sus objetivos. Las ¿No? tecnológicas, solamente Internet. Sí.
Internet, una computadora, un directorio, acceso al directorio, teléfono, Teléfono. correo electrónico, ¿sí? Y bueno, pues ya si ustedes quieren hacer un análisis cualitativo y recolectar de los testimonios, la información y hacer una codificación, sistematización y bueno, hacer análisis del discurso, etcétera, etcétera, para tener una investigación más detallada sobre ello, pues bueno, tendrían que ver. ¿Saben hacer eso? Mm, a lo mejor no, pero y si tuviéramos o si lo pudiéramos hacer, el tiempo no nos alcanzaría. Ok. Ujú. Pongan que sí pueden hacerlo, ¿no? Pero a lo mejor por tiempo la viabilidad técnica que requiere hacer esta jerarquización y codificación de información para un análisis cualitativo no da. Entonces ahí ya tienen eso. O a lo mejor necesitan un programa eh, que no lo tienen en sus computadoras. Entonces eso podría ser un impedimento técnico, ¿no? Pero esta viabilidad se enfoca a que ustedes puedan garantizar que su proyecto sea viable y operativo, ¿sí? Que las metas y los objetivos que ustedes planteen en su proyecto sean objetivos alcanzables tomando en cuenta los recursos que tienen, ¿sí? Así como los medios e instrumentos que sean los adecuados, ¿sí? También eso habla de que si van a hacer un estudio de investigación, tomando en cuenta la información que ya hay, pues lo ideal es que utilicen internet, bases de datos, acceso a tesis, artículos científicos, repositorios desde una computadora. ¿Qué pasa si lo hacen solamente por teléfono? Ahí ya no le estarían dando la viabilidad técnica, ¿no? Porque se están limitando a hablar a las. Ajá, cuando la internet te ofrece más posibilidades, ¿no? Y es otra tecnología que sustituye al teléfono. Entonces ahí estamos haciendo ese contraste. Tu medio e instrumento que elegiste para llevar a cabo tu proyecto es el adecuado, ¿sí? El internet y el teléfono, pues no del todo ya para estos tiempos modernos que vivimos. ¿Ok? Y ahí, bueno, pues tenemos un ejercicio de viabilidad técnica. Viabilidad política. Bueno, aquí tendrían ustedes que plantearse, ustedes son los interesados en llevar a cabo este proyecto, ¿no? De alguna manera, pues, ¿tienen asegurado los recursos? Pues sí, o sea, internet, computadora, todos lo tienen. Pero acceso a revistas especializadas, ¿tienen? No. No, ahí ya tienen un punto que considerar en esta parte, que aunque no es tanto político, pero sí es parte de, pues, de las políticas de la educación. Por ejemplo, los estudiantes de la UNAM, del POLI, de la UAM, tienen acceso a revistas científicas internacionales y nacionales, ¿no? Aquí todavía no tenemos, pero bueno, en fin. Eh, Eso Sí. también contrasta con la viabilidad económica, organizacional y la sociocultural, que bueno, estas ya las fuimos viendo en el caso de el otro equipo en clase, pero que ustedes pueden reflexionar sobre su caso en particular para diseñar su proyecto. Y a esto nos lleva a, en, digamos, a final de cuentas, a saber si la viabilidad del proyecto de investigación es operativo y es alcanzable, ¿no? Pueden considerar todas estas o no. Me doy por satisfecho con que hagan el ejercicio de esta viabilidad, pertinencia y aceptabilidad, ¿no? Ahora ya empiezan con la construcción del problema, ¿sí? Y bueno, pues para reconocer el problema central, que es lo que hicimos al inicio, ustedes estaban planteando sobre la contaminación del agua, ¿sí? Y ya bueno, pienso yo que ya se estaban yendo por ese punto,
o ese problema central. Pero Sí. si reflexionamos que el problema prototípico nos pide ciertos parámetros, entonces ya lo pudimos encauzar, ¿sí? Entonces, aquí dice, ¿no? Lo voy a leer. Dice, muchas veces nos puede resultar difícil reconocer un problema central, ya que podemos confundirlo con las causas y los efectos del mismo, ¿sí? La contaminación es un efecto del mal manejo del recurso hídrico. Sobre eso se iban yendo. Sí. Y en el caso del problema prototípico, pues es un problema de investigación sobre el mal manejo de los recursos naturales, ¿no? Que pues de algún modo encaja con las causas, ¿sí? Bueno, aquí para poder ustedes ahora sí plantear más estratégicamente y con una metodología mejor y más pensado su problema a investigar, dice que una herramienta útil para identificar y analizar un problema y poder distinguir sus causas y efectos es el denominado árbol de problemas, ¿sí? Que bueno, aquí ya se explica en qué consiste, que es un análisis o una forma simple de visualizar las relaciones de causa y efecto de una situación problemática en particular, la cual ya de algún modo ya fuimos planteando. Y bueno, pues ya aquí se explica qué es un árbol de problemas y hasta aquí concluye este ejercicio. Ya en la siguiente actividad, eh, que pues se deriva de es poder explicar el problema, ¿sí? Bueno, Una pregunta, ahí en el primer ejercicio que se le va a entregar, ¿añadimos el árbol de problemas? sí, Ok. sí, hasta No, ahí ya lo termina. tenemos. Ajá. ¿Mande? Ya lo tienen. Es que ya tenemos el árbol, sí. Ok, Pero entonces tenemos que modificar lo que le entregamos o ya lo dejamos así. No, si lo modificamos porque sí. no tenemos toda la parte 1. Acuérdense que lo que ustedes ya me entregaron es ya parte del desarrollo, se saltaron la primera Ujú. etapa. Ajá. ¿Ok? Entonces, antes de llegar al desarrollo hay que ir paso por paso, pero pasos firmes, ¿sí? Esta segunda actividad ya es más sencilla y es una consecuencia o un producto del estudio de la situación, ¿sí? Aquí ustedes así me van a describir o explicar cuál es el producto que van a generar con su proyecto, ¿sí? Es decir, me van a Profe, explicar el problema. Ajá, perdóname, pero no entiendo el producto. ok. Bueno, Pienso Si es que es un un producto video, real. si es Ah, un o sea que video nuestro o algo, producto ¿no? es el proyecto de es ¿cómo se llama esto? O sea, el proyecto de investigación, ¿no? bueno, eso es lo que se les pide hacer, el proyecto de investigación, eso es lo que van a desarrollar, pero lo que van a entregar es el informe de la investigación o el reporte de la investigación. Ese es su producto final, Ah, ¿ok? Entonces Ok. ahí se les pide que en esta actividad puedan describir el producto que considera desarrollar como evidencia integradora a la solución del problema prototípico. O sea, ustedes ya me dijeron, no, pues que queremos hablar sobre la contaminación de la presa Endo, pero ya vimos que es las consecuencias que tiene la contaminación del agua en la salud de las personas que viven alrededor de la presa Endo, ¿sí? Y bueno, sobre eso ya me van a explicar todo, el problema, qué es lo que quieren hacer y cómo, ¿no? Así, ya más narrativo. espérame, estoy escribiendo, repítemelo. Hacer, Ajá, explicar sí, el problema, qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. exacto, ¿sí? Eso para que yo sepa que ustedes ya tienen claro lo que van a hacer, su meta, sus objetivos y las estrategias, ¿sí? Y ya de esto nos vamos al siguiente ejercicio que es la planificación, en donde ya definimos así claramente
el objetivo general, los objetivos específicos y planteamos las estrategias para cumplir cada uno de los objetivos y las líneas de acción, ¿sale? Y así nos vamos paso por paso hasta llegar al anteproyecto, que el anteproyecto ya es todo el documento donde hacemos nuestro título, marco teórico, justificación, ponemos los objetivos, la metodología y los recursos que necesitamos. Y como es un proyecto de participativo, pues los participantes, ¿no? Ahí incluimos esta parte de los participantes y terminamos con la calendarización de actividades, ¿no? O el cronograma de actividades. Eso ya se vuelve nuestro anteproyecto, que es como los planos de la casa que vamos a construir. Y ya que tenemos claro todo eso, ahora sí nos vamos a la etapa de desarrollo. Ahora sí, ahí diseñan su producto, ¿sí? Pero ya tienen los planos, ya tienen la guía, ahora ya empiezan a ejecutar y ahí ya se van a dar cuenta en dónde va a caber el diagnóstico que hicieron, ¿sí? Y qué otros elementos necesitan tomar en cuenta para elaborar su proyecto de investigación. Ok. Entonces, nada más para esta actividad 2 es explicar cuál es el informe o el reporte de la investigación, que sería explicar el problema, qué y cómo se va a hacer, las Ajá, metas, los objetivos y las estrategias, pero como vagamente, porque después ya es claramente. claro, sí. Pero Ok, sobre todo es que ustedes demuestren que ya conocen el problema y lo que quieren investigar, ¿sí? Como tal. Ok, Muy bien. ok. Bueno, pues espero que este ejercicio, esta asesoría les haya servido y las haya encauzado, ¿no? sí. Demasiado. Muy bien. Sí. Muchas gracias, profe. No, pues a ustedes que tengan una excelente noche y bueno, seguimos. Mañana nos vemos en clase, ¿ok? Sí. Descanse. Gracias, buenas noches. Bueno, buenas noches. Ahí. Bye.